Bueno, Ro, bienvenida. Muchísimas gracias por venirte hasta San Francisco. Hasta San Francisco, tremendo. Sí, me encantó igual, gracias por la invitación. Me Un gusto, un encanta gusto. esto. Un gusto tenerte acá y bueno, poder compartir ahora un espacio de conversación sobre hiring, sobre el mundo del trabajo y demás. Así que nada, nos encanta tenerte acá y súper agradecidos de todo No, esto. por favor, gracias a ustedes de nuevo. Si te parece, para arrancar vamos a ir de lo más general a lo más específico, pero la idea sería empezar con tu visión sobre el mundo del trabajo. ¿Cómo ves que está cambiando el mundo del trabajo? ¿Cómo ves que cambió en estos últimos años? Y arrancamos por ahí. Dale, qué pregunta. O sea, creo que cambiaron un montón de cosas. Digo, vamos a hablar de la IA muy seguramente. Digo, esto es algo que está en todos lados, Sí o así sí. que sí o sí vamos a hablar de eso. Pero si querés vamos un poquito más para atrás de algo que vengo viendo hace un par de años. Yo hace ya 8 o 9 años que trabajo en áreas de people. Y lo que empiezo a notar es que antes, por ahí, o no sé más, me voy para atrás, época de nuestros padres, era como, viste, el trabajo era todo y yo organizaba mi vida en torno al trabajo y entonces no había consecuencias y cómo le vas a decir algo a tu jefe y tal. Y de repente nosotros fuimos como una generación más bisagra que empezamos a notar que eso no es tan así y se viene una generación que está mucho más, en el otro espectro, ¿no? Entonces, lo que veo mucho es que la gente ahora empieza a, ok, trabajo es algo más en mi vida y tienen mucha claridad los talentos de qué quieren hacer. Así que, si querés, eso mucho más allá, digo, la IA vino a cambiarlo todo. Vino a cambiarlo todo, digo, ya estamos viendo, ya lo estamos viviendo, somos contemporáneos, así que eso está zarpado. Creo que todavía no vamos a ver todo hoy. Sí. Vamos a ir viendo un par de cosas, pero digo, cambió un montón la manera en la que trabajamos y cómo podemos potenciarnos con la IA, que eso es lo que más maravillada me tiene. Es increíble todo lo que podemos potenciarnos para que los puestos de laburo sean más agregar valor que otra cosa. Claro. O sea, que no es ya ejecutar tareas y simplemente hacer Que eso. lo repetitivo lo haga la IA, nosotros Eso, agregamos esa capa extra, digamos. arriba de exactamente, eso. como ese layer adicional de realmente la creatividad humana, que eso todavía la IA, vamos a ver qué pasa, todavía no lo reemplaza. Esperemos que ese todavía sea largo. Esperemos y le vamos a ir buscando la vuelta. Yo creo que vamos a ir encontrando esos Sí. recovecos en donde podemos hacer este tipo de cosas. Pero te diría que eso es lo máximo que estoy viendo. Mucho esto del talento con mucha claridad de qué quiere. Eso me parece increíble y es una diferencia grande Sí. con respecto a hace un par de años, 3, 4 años. Así que te diría que eso. Espectacular, espectacular. Y haciendo un zoom in en esta cuestión de cómo va cambiando el trabajo, el hiring. Vamos a una fase de todo esto. ¿Cómo también ves ese cambio? ¿Cómo ves los procesos de hiring? ¿Crees que hay cosas que están funcionando mal, que podrían mejorarse, que hay oportunidades? La IA. La IA, ¿qué tema? O sea, La todo, IA. todo, sí, IA, o sea, Zócalo, IA. Zócalo. Sí, 100%. Digo, hablamos de esto, lo que te comentaba hace un ratito. Hubo un montón de cosas que cambiaron y da la sensación, no todos, no quiero generalizar acá porque digo, Sí, capaz sí, hay sí. alguien que, no, ok, buenísimo. Pero digo, hay un montón de compañías que en mi visión siguen tratando los procesos de hirings como si fuera hace 3 o 4 años atrás. Y hacen de repente, no sé, primero te decía, el talento tiene mucha claridad. A veces las compañías no tienen tanta claridad. Claro. O te meten en procesos que son larguísimos y que el talento ahí no está entendiendo, che, ¿qué pasa? Y capaz vas a una entrevista y te preguntan en 3 instancias diferentes lo mismo. Claro. Digo, entonces hay algo ahí que cambió, porque el mundo del trabajo cambió, entonces el proceso de hiring sí o sí. O sea, ya es diferente. Digo, ni hablar, esto ya pasó hace 1000 años. El talento ya no es local, entonces la competencia es aún mayor. Claro. Como es aún mayor, las empresas cómo se adaptan a eso, ¿no? O sea, porque esto no es novedad, todas las empresas quieren un e-player, todos. O sea, ninguna de nosotros dice, voy a contratar un medio pelo, jamás. Sí. Ahora, ¿cómo hacen esos procesos? Muchas veces yo lo que noto es que no están adaptados esos procesos para captar ese tipo de perfiles. Sí, tal cual. Y bueno, en mención a eso, muchas veces no necesariamente necesitas eso. A lo mejor necesitas uno que tenga esas características. Exacto. Y después un equipo que acompañe. Exacto. Es como Exacto. en esa línea, por eso yo creo que a veces yo siempre planteo de que hay
muchas veces ocurre que hay buenas intenciones detrás de las acciones, pero que después terminan entorpeciendo el proceso, terminan generando otros colaterales y busco 10 seniors. Y a lo mejor necesitabas 2 seniors Tal cual. y 8 semi-seniors. Tal cual. Y en realidad el senior lo necesitabas para cuestiones más estratégicas. Y en esa línea creo que ahí es donde empieza un poco a romperse, ¿no? Y el por qué estás buscando contratar. ¿Qué es lo que está? Muchas veces Esa es la clave. esa pregunta desencadena lo más interesante de ahí para adelante. Eso es, o sea, y yo como people, y es más, cuando buscamos adentro de Workana personas, lo primero que digo al hiring manager es ¿para qué esta posición? Claro. ¿Para qué? O sea, ¿qué necesitamos que pase acá? Entonces, desde ahí partir. Entonces, yo veo que hay un montón de cosas, ¿no? Entonces, la IA, ok, hablemos de la IA, porque ya hablamos como 5 minutos y no dijimos la palabra IA, vamos a decirlo. La IA, ok, metamos IA en los procesos de hirings, dale, buenísimo. Lo que pasa es que la IA, Nico, o sea, amplifica todo lo que tenemos. Entonces, si vos no tenés claridad en qué estás buscando, imagínate amplificar eso, o sea, termina siendo un caos. Entonces es como esto, 10 seniors, todos quieren seniors aparte, es increíble, o sea, es como seniors, ¿para qué? Sí. ¿Para qué? Tal vez necesitas, esto lo que vos decías, en lo estratégico, alguien más y después un equipo que tenga mucho potencial, que pueda ejecutar muy bien y que de repente también, y lo lindo de un montón de compañías, de generar también algo que después es marca empleadora y tal, cómo va formando a esa gente y moldeándola de alguna forma para que sea parte de esto. Sí. Sin dudas. Y lo otro también que veo es en esta falta de claridad muchas veces y tal, tiene que ver con ir a buscar esos seniors, esos unicornios, ir con un checklist, viste, como tiene que haber hecho esto, y como que pareciera que la gente se está enfocando mucho más en experiencias pasadas que en chequear algo que para mí es muy importante en el mundo del trabajo hoy, que es mirar cómo una persona razona, cómo una persona se adapta. Si hay algo que cambió en este mundo, digo, por si no se entendió 100%. cuando te lo decía antes, es todo está cambiando muy, muy rápido. Entonces, que puedas medir en los procesos de hiring cómo es la capacidad de adaptación de una persona, me parece clave, en vez de estar buscando Sí, tal cual. 3 stacks y que haga, o sea, no sé, esta es mi visión, ¿no? No, y además, ahora estamos hablando en presente, pero hay que pensar también en futuro, porque es esa capacidad de poder adaptarse, de poder cambiar, la capacidad. Yo el otro día hablaba con unos amigos y decía, si tenés que reducir al extremo cuáles son las habilidades que nos van a empezar a diferenciar cada vez más, es la capacidad de interpretación y la capacidad de resolver problemas. Todo medio que se va a centrar ahí. Después obviamente tenés habilidades que decoran esa cuestión central, esa cuestión core, pero me parece que con la proliferación de la IA y con las capacidades que van aumentando, los roles van a ir girando un poco hacia eso, ¿no? Hacia el humano, poniendo la capa que diferencia al humano de la máquina. Sin dudas. Y usando la máquina hasta el punto donde la máquina es excelente, perfecto, usémosla, saquémosle el jugo, pero bueno. Tal cual. De hecho, esto lo decimos nosotros, ya vale, ya está, pero lo dice el World Economic Forum, sacaron un informe los últimos que salieron, las top 5 habilidades que más se van a buscar en el futuro son más soft, de alguna manera, y es lo que vos decís, es problem solving, es pensamiento crítico, es liderazgo, no liderazgo en el sentido de liderar personas únicamente, sino el propio liderazgo, el poder uno entender cómo organizarse, eso es clave. Y respecto del otro, y te voy a tirar un montón de datos así, pues soy una ñoña bárbara, hay otro estudio más que un poco decía, bueno, ¿cómo hacemos, cómo le metemos ese layer con la IA? Entonces había como una figura que decía el centauro, entonces es, ok, la IA, pero el humano al lado revisando qué es lo que está pasando y poniéndole mucha cabeza a eso, porque la IA no es que, bueno, codea por mí y listo, ya está. Bueno, ya está, listo, así ocurren los problemas. Entonces, tiene que ver con cómo esa persona mete esa capa adicional, entiende el negocio, clave, tiene contexto, entiende el negocio y puede empezar entonces a entender que la herramienta que está usando, porque al final del día es una herramienta. Sí, tal cual. Bueno, ¿va bien? ¿Va mal? ¿Acá estoy mandándome alguna o esto es algo que va a realmente tener impacto en el negocio? Y ya que estamos en fase de factos, hace un tiempo atrás salió también una nota de Google que hablaba de que en sus procesos de selección
están empezando a dejar de lado los títulos universitarios y ciertas características que hasta ahora eran como, si no tenés ciertas condiciones en tu CV, es como que ni siquiera te escucho. Y están priorizando justamente lo que decíamos antes, Sí. esa capacidad de adaptación, esa capacidad de resolver problemas, cómo construís criterio también. Tal cual. Porque ahí es donde está la centralidad de todo esto, porque la semana pasada estuve en una charla, estuve como speaker en una charla en AmCham, en Córdoba, y una de las cosas que mencionaba es que la IA, algo que rompe, a diferencia de cualquier otra revolución tecnológica que hubo hasta acá, es que si sos capaz de dar muy buenas instrucciones, podés ser muy bueno y podés sacarle el mayor provecho a la IA. Entonces es como que se resume tanto a pocas habilidades, pero habilidades tan core del humano que genera como esa diferencia, ¿no? Esa explosión, y creo que no se aprende está en el buenísimo. ámbito académico, aparte. Y que no se aprende en el ámbito académico, se aprende en la vida, se aprende con la calle, se aprende con otras condiciones, con la vinculación. Tal cual. La parte social también es, creo que clave. algo clave. Sí, sin dudas. Y nada, está buenísimo, así que bueno, la IA... Cambió todo. La IA, sí. ¿Cómo cambiar el mundo, el proceso de hiring? Pateó el tablero. Todo, vino, sí, tal cual, pateó el tablero. Bueno. Fuertísimo. Sí, está buenísimo, y creo que yo insisto mucho en el mindset, inclusive dentro de Rooftop. Yo lo que digo es una herramienta, nos va a hacer más poderosos, usémosla, saquémosle el jugo, aprendamos cómo usarla cada vez mejor. Y otra cosa, en esa dinámica también ocurre que es todo un aprendizaje, es un mar de oportunidades, porque no es que vos agarrás y tenés un playbook donde vos lo mirás y decís, listo, si hago esto... Claro. Sí, tenés como los disparadores, pero después de ahí en adelante es ver el problema, intentar resolverlo por acá, intentar por acá, hasta que encontrás dónde das en la tecla. Pero es un mar de oportunidades. O sea, yo siento que hoy vimos el 1% de las cosas que se pueden hacer 100%, con IA. Sí, todavía no exploramos todo. Y es más, si yo tendría que pedir algo, no pediría un modelo con mayor capacidad. Yo capaz que lo que pido es más herramientas para usar esos modelos, porque es como ya más capacidad hasta casi que abruma. Porque Te es como... abruma, es que es eso. Cuando llegué a hacer algo ya salió otra cosa, Sí, y es como... Sí, es eso, y por eso me parece tan clave algo que mencionabas hace un ratito, que es el criterio. O sea, si no tenés el criterio y si no querés, o sea, si no entendés bien, ¿qué quiero resolver? ¿De qué te sirven más modelos, más cosas, más capaces? Entonces, que no sé, estoy abrumada, ni siquiera sé qué tengo que resolver. Es como, tipo, vamos un paso atrás y nada, es eso, es criterio. En las etapas yendo, y como para cerrar un poquito esta charla sobre hiring específicamente, ¿hay etapas del hiring donde veas mayores cambios o que inclusive proyectes mayores cambios hacia adelante? Si querés metería en lo que vas a decir, también es bienvenido, pero... Iba a pasar sí o sí. Iba a pasar, pero bueno, por las dudas okay. Levanto la bandera. Pero no sé, en el sourcing, en el screening... 100%. Alguna... Esas son, o sea, yo como usuaria de los ATS, todos, te diría casi todos, ya metieron todos filtros de IA, más y en eso te ayuda una banda. O sea, es increíble, o sea, hoy filtras mucho más rápido. Al mismo tiempo también los candidatos saben que está filtrando por eso, así que obviamente adaptan sus CVs y tal. Así que te diría que toda esa primer parte con tecnología y con las nuevas tools es un golazo. Lo que yo creo que no tiene que cambiar todavía, o todavía no sé si existe una IA ya desde ese lugar, es cómo vos después te sentás enfrente de ese candidato. Porque obviamente, screening, sourcing, todas esas cosas muy fácil, mucho más rápido que en el pasado. Ahora, de nuevo, los candidatos, está lleno de reels en Instagram que te explican cómo pasar ese filtro de job description y entonces vas a ser tenido en cuenta y tal. Bueno, cómo vos de repente testeás a ese talento, ¿no? O sea, entonces cómo metes un filtro desde el lado técnico. El vetting técnico es importantísimo. El vetting más desde el lado de fit cultural. Vamos a llamar el famoso fit cultural. Cómo vos metés todavía un humano ahí, ¿no? O sea, porque yo creo que esa es la clave y esa es la diferencia. Y hay un montón de empresas que lo están delegando en inteligencia artificial y lo que veo es que después el costo es altísimo. Porque delegaste todo en algo más automatizado y de repente cuando estás con alguien ahí sentado y es como, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y es como que ahí va, delegaste demasiado. Entonces, volviendo a esto que te decía hace un rato, Centauro, es como, ok,
Toda la parte que era más engorrosa y repetitiva y tal, buenísimo, delégala ahí. El resto hay que meterle mucha cabeza, Claro. mucho criterio. Para que no rompa más de lo Exacto. de lo que soluciona. Exacto, porque por ahí te encontrás después un talento que, no digo que el talento sea malo, digo, volvemos atrás, lo que decíamos antes, tal vez no es lo que necesitas. Sí, sí. Yo no creo que existan talentos malos, ¿eh? O sea, no es simplemente Sí, sí. qué necesitas vos en tu empresa. Sí, es ponerlo en el contexto de tu empresa y creo que de eso se trata. 100%. Yo creo que resolver la parte de fit cultural, poder hacerlo extremadamente bien, creo que es la fórmula de la coca. Lo es todo, ¿no? Porque ahí, mirándolo desde la óptica desde la empresa y después mirándolo desde la óptica del talento, le resolves un problemón Sin dudas, a ambos, sin dudas. porque la empresa va a hacer todo un proceso de hiring para algo que necesita, porque si está contratando, vamos a suponer que... Sí, vamos a hay suponer una que sí, lógica- hay una hay una lógica lógica atrás detrás. que dice sí. Pero hay todo un tiempo que se invierte, esfuerzo y demás, para que después no se dé como se esperaba y eso como repercute también del otro lado del Tal talento. cual. Es todo un proceso de frustración costoso. para el talento, para el equipo donde se integró ese Sí, talento, o sí, sea, sí, es re costoso. rompe digo, por todos lados, digamos. no en términos únicamente económicos, que lo es también, porque lo es. Súper. Porque, digo, etapas de entrevistas, todo lo que metes ahí, digo, ya es costoso. Es costoso un onboarding que no sale, es costoso porque... En moral del equipo. En moral de ese talento que trajiste y que después de repente es como, che, o también para vos, ¿no? O sea, ese talento está Sí, viendo sí, algo sí. que no le gustó y es como, se termina yendo. Entonces, meter mucha más cabeza ahí, sí, para mí sí. Automatizar todo lo que no agrega valor, 100%. Y lo veo un montón y está buenísimo. Y la primera vez que usé una de esas IA para filtrar fue como, Dios mío, qué hermoso. Ya fue hace un tiempo. Ya. Te iba a decir hace unos años, pero no creo que haya sido hace unos cuantos años. O sea, habrá sido año pasado, pero no sé. Pero Hace un increíble. tiempo, puede ser hace 3 meses, puede dos ser semanas, hace un año. sí, o sea, podría ser en cualquier lapso de ese momento, pero me recontra acuerdo de haberlo usado y decir, wow, perdíamos mucho tiempo haciendo eso. ¿Y sí? Digo, antes Sí, hacíamos sí. unas preguntitas y tal, digo, los filtros de ATS son siempre iguales, pero con este layer adicional es increíble. Es fantástico. Sí. Excelente, excelente. Bueno, creo que ahí es donde están las oportunidades y 100%. Vamos, esperemos que la evolución vaya hacia esos puntos y creo que también hacia aumentarle las capacidades al humano, que creo que va un poco por ahí, no a reemplazarlo como está toda hay toda una este paranoia hype futurista. Sí, hay una paranoia fuerte, nos van a reemplazar, no. Creo que hay que No. tratar de encontrar los equilibrios en todo esto, ¿no? Yo hablo a veces con mis amigos y demás y les digo, en la industria tecnológica yo me siento como que estoy adentro de un frasco y me están sacudiendo todo el tiempo porque abro LinkedIn, abro Instagram, lo que abro, Sí. veo cosas que digo, uy, Sí, es como... es tremendo. Y después cuando abrís un poco y entras a ver, no es tan así, es mucho título y bueno, de todos modos hay que... Yo por lo menos, en mi caso, estoy probando todo lo que sale, yo estoy también. detrás del hype. Así como te digo el concepto, pero después no lo aplico. No lo aplico nunca, yo tampoco. Pero bueno, también porque me divierte. O sea, Es divertido y es maravilloso porque esto también fue creado por humanos, ¿no? O sea que es zarpado. Es tremendo entrar, ver. Yo trato también de usar lo más que puedo. Cero tecnológica yo, o sea, jamás en mi vida tiré una línea de código y de repente ahora viste que con Cloud Code es como... ahora podés decir codeo. Sí, ahora puedo decir, Ahora codeo. chicos, o sea, people y además codeo, o sea, es como tremendo. Pero digo, y no creo que reemplace ni de casualidad a alguien que se formó en esto, que entiende, porque tiene un criterio mucho más amplio. Claro. Entonces, creo que es muy simplista decir, ahora cualquiera puede codear. No. Sí, O sea, me parece que no. O sea, me parece maravilloso que podamos hacer cositas simples y eso está bueno. Eso está buenísimo. Y eso también, digo, laburando en empresas, digo, no sé si te ha pasado que lo ves, digo, pero yo lo veo mucho, todos se pelean por el scope del equipo de tecnología. Entonces, Sí. a veces son cosas muy pavas que de repente, bueno, listo, ahora hay chances de hacerlo de otra forma, ni de casualidad reemplaza a un equipo de tecnología. Y acá te voy a sumar mi partecita de ingeniero, que es
al equipo de ingeniería tampoco le gusta hacer esas cositas chiquitas. Claro. Al equipo de ingeniería le gusta hacer, claro, es un win-win, ganamos todos, porque no le gusta hacer una landing para hacer una prueba de conversión que en un mes capaz que no sirve más. Es un test y después lo tiramos a la basura. Y sí, eso, lógico. cuando cae eso al equipo de ingeniería es como otra landing. Y no, al equipo de ingeniería le gusta hacer cosas difíciles, desafiantes y todo. Claro. Así que está buenísimo, creo que ganamos todos y, Recontra sí. y hay que sacarle el jugo. Hay que sacarle el jugo lo máximo posible, sin dudas. Light coding en los procesos. ¿Cómo ves light coding? O si querés, llevémoslo a un ámbito no tan IT, y es que estés haciendo algo y que alguien te esté mirando mientras lo haces y que te esté preguntando mientras lo haces. ¿Qué opinás sobre esas prácticas, por ejemplo? Tengo opiniones encontradas. O sea, es que el otro día me pasó con un cliente de Workana que nos decía, bueno, quiero el live coding, pero que no use IA. Y es como, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, digo, es como estas cosas. A mí, digo, hay una parte que me parece. ¿Por qué no lo dejarías usar algo que después va a usar en su día a día? Todos los días y a mí me parece maravilloso. Y volviendo a lo que te decía al principio, es yo quiero ver cómo razona esa persona y cómo se apoya de esta inteligencia. O sea, si se apoya 100% y ni siquiera razonó algo, y bueno, me da una pista. Y tal vez para esa compañía funciona. Digo, de nuevo, yo no creo que haya candidatos malos. Pero digo, live coding ¿cómo? ¿No? O sea, es como para el talento es una instancia que es engorrosa, se sienten presionados, digo, yo lo que creo ahí es que si metes la capa humana y les explicás muy bien antes, che, qué es lo que va a estar pasando, y si el equipo que está tomando ese live coding también está como más entrenado desde el lado de hacer sentir cómoda a esa persona, digo, es una herramienta más. Puede llegar a servir. En ese contexto. Sí, digo, y siempre depende, o sea, yo creo que tiene que ver mucho con el tipo de compañía, qué están buscando, cómo quieren, digo, creo que hay un millón más, esto lo debes saber mucho más vos, pero yo creo que hay un millón más de tools para vetear a alguien a nivel técnico que no sea live coding, que aparte, ¿cuánto tarda un live coding? O sea, como mínimo es 45 minutos, una hora. Sí, es muy difícil en esa ventanita de tiempo poder sacar grandes conclusiones. Sí. Creo que aporta un valor, pero también, ¿no? Mete esta presión. No vas a estar trabajando con una persona que te está mirando. Eso te puede condicionar en lo que vos hacés. Además, bueno, hay una de las preguntas que te quería hacer, si Ro tendría que construir su propio proceso. ¿Esas cosas las tendría en consideración? ¿No las tendría en consideración? Mirá, ¿Qué ponderaría más? Soft o hard, por ejemplo. Te cuento la experiencia de mi propio proceso, que cuando traigo developers a Workana, lo que trato de hacer es, a mí me gusta mucho pensar los procesos como un ida y vuelta. Seguime con la analogía, es medio Tinder. O sea, es como necesito el match. ¿Sí? Entonces, es como, le digo al candidato, es como una mini instancia de live coding, pero en realidad llevo gente del equipo también. Y le digo, che, yo quiero que se sienten en equipo a razonar esto y ver cómo es esa dinámica entre ellos. Haces de cuenta que están trabajando como si fuera un día a día. Y se lo digo al candidato y le digo, estas son las personas con las que potencialmente laburarías, con lo cual necesito que vos también me digas si sentís algo, o sea, digo, es muy etéreo decir tal vez si sentís como algo, pero digo, si ves ese match, si ves esa sinergia, y entonces es una instancia en donde testeamos técnicamente, pero al final del día es colaborativo. ¿Pero por qué lo hago así? Porque en Workana laburan así. Claro. Entonces yo necesito, para mí, o sea, y en mi contexto de compañía, a mí me parece mucho más valioso entender si esas personas van a trabajar bien colaborativamente. Claro. En el medio, obvio, hay una instancia de testing técnico, ¿no? O sea, pero eso es cómo lo armo yo, muy customizado a lo que yo necesito. Después las compañías, esto yo creo que en instancias de, ok, necesito testear esto técnicamente, hay un montón de gente, Rooftop también se encarga de esto, che, ¿cómo hacemos? Ok, yo te ayudo a diseñar cuál es el mejor proceso, pues yo creo que nunca es one size fits for all, nunca. Claro. O sea, no hay chance que eso suceda. Si calcás procesos de uno al otro, no sirve. O sea, entonces, tal cual. Desde ese lugar. En tu contexto te sirve ver a los chicos colaborando. A lo mejor en otro contexto no funciona de esa manera porque está más distribuido. Exacto. Creo que tiene mucho sentido, y a mí me pasa siempre que digo, yo cuando elegía cambiar de empresa, cuando elegía buscar un siguiente paso, mi primera acción era ir por referidos.
¿Por qué? Porque yo me saltaba todas esas primeras etapas donde podía llegar a quedar eliminado porque me faltó una keyword en el CV. Y Claro. llegaba a hablar, o llegaba a esta instancia, porque yo me imagino que esta instancia que contaste recién no es la instancia 1. No. Es como, No, hay no, un no, montón no. de etapas antes, Sí, ahí. y bueno, es cómo llegar a esa parte, que es Sí. donde yo sé que voy a poder demostrar y voy a poder mostrar mi mayor potencial. Y digo, pucha, que eso es un poco lo que da origen también a todo lo que hacemos en Rooftop y todos los cambios que tratamos de implementar, pero hay una oportunidad gigantesca porque los referidos es un maná de oportunidades muy Sí, chiquito yo les doy mucha prioridad siempre. que se termina y cuando Sí. se terminó Sí. tenés que salir a los procesos tradicionales Sí. y bueno, ahí también yo soy de los que piensa de que cuando mirás el proceso podés más o menos entender qué esperar después también de la empresa. Es que es lo que Yo te esto que decía. vos me dijiste, yo súper compro. Si llego a una etapa donde me tengo que juntar con mis posibles futuros compañeros y codeamos y es como no me están monitoreando así directamente y yo me siento, sino que es como casi que digo, bueno, hasta si me va mal y no me contratan, me divertí. Exacto, y de eso se trata, porque también hay mucho de meter una capa de experiencia del candidato, ¿no? O sea, que Claro. no puede ser, porque el candidato, como te decía al principio, busca claridad, tiene muy en claro también qué es lo que quiere. El proceso habla de tu compañía. Y si vos tenés un proceso Sí. que es muy desordenado, que es muy desde el lado de te estoy observando, digo, ¿quién quiere trabajar en una compañía así? O tal vez sí, digo, de nuevo, tal vez sí. siempre hay un roto para un descosido, decía mi abuela. Entonces es como, ok, digo, tal vez hay personas que le copan. Para mí es muy importante en el proceso de selección que ese candidato me diga, sí tengo ganas de ir a laburar en tu empresa, sí tengo ganas, porque vi todo esto en el proceso y de verdad me gustó. Entonces entusiasmó. tengo, claro, y ya ese onboarding va a ser mucho más sencillo, porque de alguna manera es como que generas cierta manija. Y del otro lado lo mismo, che, ¿te ves trabajando con esta persona? Por eso te decía esta analogía que no es re burda, pero es como el Tinder, tiene que, o sea, ese match. Es ese candidato en ese equipo, ese candidato tiene que tener ganas de ir, pues si no también lo que te pasa es, se te va. Claro. A los 2 meses Sí. encontré una oportunidad más Tal copada y chau. Bueno, eso engancha con algo de lo que quería que charlemos, pero que es el decimos versus el hacemos. Es lo que dice una job description o lo que cuenta una empresa que es, o la descripción de sus valores, o la descripción de... o sea, todo lo que hace a la vidriera de la empresa versus lo que después pasa adentro. Creo que eso tiene mucho que ver y ahí me parece que la clave, o por lo menos desde mi perspectiva, es muy difícil cambiar la lógica de una empresa a lo mejor y que si comunica de una manera pero después hace de otra, es muy difícil. Yo siempre digo que ese proceso más de evangelización, de educación, es como muchísimo más largo. Siempre. Hay que hacerlo, siempre hay que dar todas las Sí, peleas, sí. pero creo que también es sano generar atajos o generar herramientas que permitan correr ese velo del decimos para llegar a ver el hacemos. Y creo que ahí eso se logra, por ejemplo, con casos prácticos, hablando con otras personas que no sea a lo mejor solo el hiring manager, o tratando como de entender la empresa de una manera más abarcativa. Sí. Eso, ¿cómo ves esa cuestión? Yo ahí siempre le digo a los candidatos que hagan todas las preguntas, o sea, es como tipo, pregúntame. O sea, el espacio, digo, también, si vos estás en un proceso de selección y de repente hay mucho hermetismo, y no sé, a mí me daría una pista, no sé. Claro. De repente te da señales. Entonces, para mí sí es clave esto de que esa persona, digo, los procesos siempre tienen varias personas, digo, siempre está el hiring manager directo, te digo, bueno, puedes meter a alguien del equipo. Generalmente los equipos de People se meten en el proceso. En nuestro caso, nuestro CEO conoce a todas las personas que van a entrar. Entonces digo, hay varias instancias y yo siempre digo al candidato es como pregunta todo claro. Lo que quieras, o sea, pregunta y desde la respuesta, digo, ¿cómo haces para darte cuenta el decimos versus el hacemos? Hay señales. Digo, para mí en todos los procesos de selección, y siempre lo hablo con los hiring managers, es certezas, salió el grupo. O sea, no esperes algo recontra, viste como es 100%.
no es 100%. Sí. O sea, digo, uno sí, esa puede, verdad absoluta es como... Exacto, objetivamente vos podés buscar un montón de cosas para mantener ese proceso bien frameado y tratar de ser lo más objetivo posible. Estamos hablando de personas, así que al final del día, digo, siempre pasan estas cosas. Pero sí, y esas incoherencias después se empiezan a notar. O sea, y si una empresa tiene ese tipo de incoherencias, yo creo que se nota en el proceso, siempre. Bueno, ahora te voy a dar el disfraz del talent que está Hermoso. aplicando. Hasta ahora hablamos mucho con el otro disfraz, Del otro. más de Sí, empresas, sí. hablamos más del otro lado, ahora vamos a cambiar el disfraz y vamos a hacer talent. En esa, digamos, en este rol, ¿no? ¿Qué es lo que crees que más desgasta en un proceso? Ay, creo que hay un montón de cosas, pero te diría que Si tenés que elegir tu top, la para uno mí, de o última. sea, para mí es un proceso larguísimo Ujú. sin claridad, o sea, sin que sepas qué pasa. Y hay un montón, o sea, a mí me ha pasado de talentos diciéndome, no me vas a gostear, ¿no? Y es como, tipo, no te voy a gostear, tranquilo. Claro. Pero se ve que eso pasa, entonces creo que lo más engorroso es esto, procesos larguísimos, entrevistas muy técnicas larguísimas también, que no tienen ningún sentido. Digo, ¿cuántos developers hay hoy en día que buscando su próximo paso constantemente están haciendo como challenges? Y digo, es engorrosísimo. Están Entonces, queriendo hacer acciones proactivas para tratar de ahorrarse algún punto. Exacto. Entonces es como para mí te diría que creo que es lo más grave hoy. O sea, ese proceso, y no lo digo desde el proceso largo porque, no sé, son, 4 instancias. Yo, no sé, está bien. O 4 instancias para conocer a alguien, digo, está bien. El tema es la claridad que vos le das a esa persona. Claro. Entonces, ¿cómo le explicás, ¿para qué este proceso? Entonces, Claro. todo este proceso, yo lo que trato de hacer desde mi lugar es ¿Por qué cada paso? ¿Qué buscamos en cada lugar? Exacto, ¿qué estoy buscando? ¿Con qué te encontrás en la próxima instancia? No es, hola, te doy esta, o sea, acá te llegó el invite, sumate y, bueno, siempre es como que les aviso antes, esto va a pasar. Contexto. Y hoy es también, y yo creo que esto es muy customizable con todas las compañías. ¿Qué hacen en tu compañía? O sea, ¿cómo le mostrás? Yo creo que de verdad, Nico, los procesos de selección tienen que ser en 2 sentidos. O sea, el candidato tiene que entender muy bien cuál es el contexto de tu negocio, cómo se trabaja en el día a día. Entonces, creo que es importante eso y si vos a ese candidato no le das esa visibilidad y de repente está en 7 entrevistas, de las cuales 3 fueron técnicas, hice con esto, se baja del proceso porque ya se aburrió. Es como, no, la verdad, hay otro lugar en donde lo hacen mejor, listo. Es un proceso espanta-seniors, básicamente. Sí, es que un senior... Decirle, acá te mando para que hagas asincrónico un challenge de 3 horas, es como, no. Sí, tal cual. Quiere hacer otra cosa el senior, quiere estar en otro lugar, entonces, por eso es como cuando las empresas dicen, quiero un senior, ¿para qué? ¿Qué querés? O sea, de verdad, explícame, o sea, ¿qué necesitas? Sí. Vamos un pasito atrás. Vamos, sí, porque, pero yo de verdad creo que eso, el espanta seniors es eso. Y también es una experiencia muy mala para el junior, digo, no necesariamente para el senior, digo, es como... Pasos engorrosos, largos, sin sentido. Esto que te decía hace un rato, de repente vas y en 3 entrevistas te hacen la misma pregunta o te hacen ese tipo de preguntas tipo, ¿sos proactivo? Nadie te va a decir en una entrevista, no, soy 0 proactivo, la verdad a mí esto no me gusta. Sí, es como, definamos proactivo, claro, cómo eso fitea con lo que... Claro, exacto. No, y tal cual, también, por ejemplo, eso, ¿no? Vas a la entrevista 1, te preguntan A. Vas a la entrevista 2, te preguntan A de nuevo. Y decís, pero ¿no hay un informe atrás de esto? Exacto. ¿No te contaron lo que yo respondía anteriormente? ¿No? Sí, ese fuera de contexto permanentemente empieza como a romper. O a lo mejor pasaste 3 pasos, como el perfect fit, y llegás al último y te bochan porque... no dijiste una palabrita que era una palabrita técnica o era... Tal cual. Y criterios muy diferentes de personas muy... Eso también es la colaboración en el proceso de hiring, cómo colaboran quienes van a tomar la decisión. Tal cual. Si no hay un único responsable, se rompe el ownership, empiezan como a... Exactamente, se empieza a romper esa lógica. Yo, por ejemplo, soy partidario de que tiene que haber un único responsable del hiring, que por ejemplo puede ser el manager o
el líder del equipo que está necesitando contratar, por más que después intervengan otras personas. Tal cual, pero las otras personas te están dando una opinión. Porque si no, ¿quién se hace responsable? Exacto. Es como, las otras personas te suman a la decisión. Te dan un punto de vista. Pero tiene que haber un dueño de esa decisión, como en todo. Porque si todo. hay 2 dueños, empiezan a volar los misiles para un lado para el otro. Olvídate. Y no, pero mira que yo... Creo que eso apuntala muchísimo, eso ayuda muchísimo. Y las otras personas creo que es súper valioso porque te van a dar otras ópticas. Es que pero te están dando información en realidad. Exacto. No te están Exacto. dando la decisión cocinada, sino que te están 100%. aumentando la información, que de eso se trata. De eso es. Volver más objetivo, ¿no? Tal cual. El proceso con evidencias, con datos, con... Esa es un poco Exactamente eso. la clave en todo esto. Ro, bueno, vamos ahí, volvemos un poco a la polémica. ¿Cuál fue la entrevista más random, más rara que tuviste? Viste que, bueno, uno habla de la IA, qué raro, ya no sé, o sea, después pongamos un contador cuántas veces dijimos IA en esta charla, pero claro, me pasó al principio, fue esto, que, claro, la IA te ayuda un montón en esas primeras instancias, ¿no? Entonces, screening, sourcing, todo, qué sé yo, claro, mandamos como en bulk, porque tenía una aplicación, no sé, estaba buscando un full stack, viste que es como... Sí. Millones, bueno. Y agendo la entrevista, no había verificado antes nada. O sea, por eso te digo que es tan importante, si esta tool te ayuda muchísimo, pero hay que verificar. Fue todo mecánico, hiciste tac. Agendo entrevista con el hiring manager. O sea, es como tipo, para mí aún fue peor ese error porque es como el tiempo porque de otra última, persona, si era para ¿entendés? vos. Claro, si era yo, bueno, nada, me lo fumo, qué sé yo. Y claro, en teoría iba a entrevistar a un Lucas de Córdoba, y no sé qué. Bueno, cuando arranca la meeting, me encuentro con una persona asiática hablándome en inglés. Y yo como, tipo, mira. para contratar, mi cara, aparte te imaginas, yo estaba como, ¿qué está pasando acá? Y le digo, Lucas, como... Yes, y como... Estás cambiado, pero Lucas. estás un poco cambiado, me parece. Yo me esperaba, ¿viste? Cuando vas con una expectativa. Sí. Y le digo, bueno, pero entonces, ¿vivís en Córdoba? Sí. ¿Y no hablas español? No, recién llego. Y ahí había sido como el boom de esto que viste que hay, justamente también el talento, usa mucho IA. Y claro, había aplicado y estas son las cosas que si pasa, pasa. Y ha pasado en un montón, me han contado después de otros colegas de HR, que sí les ha pasado que tal vez contrataron a alguien. Claro, que llegaron a tomar la decisión. Exacto, contrataron, ¿entendés? Porque justamente delegaron todo el proceso y de repente estaban con alguien que, o sea, no sé, hay un boom allá que está sucediendo estas cosas. No, fue increíble. Bueno, gran aprendizaje de no confíe 100% en la IA. Claro, no era un cordobés que no tenía tonada. No. Sino que directamente ni siquiera hablaba español. Ni siquiera hablaba español. Así que fue gracioso un poco. Y aprendí algo que es, de nuevo, o sea, lo decimos todo el tiempo, pero para mí fue un reaprendizaje esto de no confiemos 100% en esta primera instancia en la inteligencia artificial porque suceden estas cosas. Suceden esas cosas. Sí, no nos entreguemos tanto porque claramente, así como nosotros tenemos la herramienta, del otro lado está la herramienta también disponible. Tal cual. Y me imagino que obviamente cuando alguien arranca en esas condiciones, que es mintiendo, básicamente. Exacto. Es muy difícil. ¿Qué futuro tiene ¿Cómo eso? sigue eso, no? O sea, ¿Cómo sigue ese vínculo? Fue increíble. Así que sí, ahí va mi anécdota con esto. Bueno. Fue tremendo. Muy divertido ahora para contarlo. No, fue divertidísimo o sea, en el momento es más, o sea, me reí un rato y después dije, qué tonta, o sea, como, qué garrón, pero bueno, nada, ya está, pasó. Puede pasar. Queda como una anécdota divertida. Historia, sí. Para contar en las Rooftop Sessions. Ahí va. Procesos de selección, ¿cómo los ves de acá a 3 años, de acá a 5 años? ¿Cuáles son los principales cambios o cosas que a lo mejor no se van a ver más? Y acá, Mirá. Tranquila, podés hablar como te salga, como lo que vos pienses. Que es, o sea, como decíamos hace un rato, es como puede ser cualquier momento en 2 semanas o en 6 meses o en 3 años, pues todo avanza tan rápido que... Mira, mi mayor, si querés, deseo, el deseo que tengo es que esto que acabamos de hablar, las empresas lo empiecen a notar cada vez más y realmente se adueñen de sus procesos de selección y dejen de
tirar hacia un costado o delegar demasiado en tecnologías y tal, porque yo creo que eso de verdad tiene un costo altísimo, como decíamos hace un rato, así que mi deseo es que los procesos de selección se vuelvan cada vez más humanos, en términos de las compañías haciéndose cargo de realmente qué es lo que quieren y qué es lo que necesitan. Y digo, la instancia de diseñar el rol para mí tiene que tener mucha cabeza, mucha cabeza. Querés pimponear con la IA y pensar, bueno, genial, pero tiene que tener mucha cabeza, tenés que pensar bien qué es lo que necesita tu negocio. Tenés que pensar bien cómo va a ser esa experiencia el candidato, por eso desde el lado humano. Y no hablo de qué tan simpático sos mientras estás haciendo una entrevista, no tiene que ver con eso. Sí, o sea, sí. no va desde el lugar de tener noción de que enfrente tenés una persona que está buscando su próximo laburo y que siempre es una instancia de vulnerabilidad máxima. Digo, hay un montón de personas que a veces lo están buscando, pues están buscando su próximo desafío, hay un montón de gente que está sin laburo y lo está buscando. Entonces, meter algo humano ahí me parece que, o sea, ese es mi deseo. Y ojalá que las empresas se den cuenta de esto y que sí sigamos 100% automatizando lo que no agrega valor, seamos más humanos y agreguemos valor en los momentos en donde sí. O sea, y ojalá el futuro sea ese. Y como ese es mi deseo, lo veo así. Y seguiremos evangelizando para que eso suceda. Para que eso suceda. Pero... Sí, y ya hoy estamos hablando de la IA, pero imagínate de acá, si cada 3 meses vemos una revolución, imagínate de acá 3, 5 años, claramente la IA seguramente va a empezar a hacer un montón de cosas y el valor de lo que diferencia al humano de la máquina va a ponderarse cada 100%. Vez más. Y creo que eso va a ser lo que construya los nuevos roles, los roles del futuro. Van a ser justamente esas habilidades más blandas que nos diferencian completamente de la máquina. ¿Qué nos diferencia de la máquina? Lo que decíamos antes, actividades repetitivas y donde no hay un agregado de valor de la cabeza de un humano mirando ese problema. Ahora, cuando ese valor es muy claro, sin dudas que... Es que ahí es maravilloso porque todo estalla, o sea, es como, se ve tipo Sparks, ¿entendés? Es como, es otra cosa, es increíble cuando ves cómo los humanos de verdad agregamos ese valor que hoy todavía la IA no puede, todavía digo, no creo que pueda tampoco, pero creo que va mucho por ahí y ojalá siga en ese aspecto. Hay un laburo muy grande que hacer desde el lado de las empresas para eso. Bueno, y ahí estamos acompañando. ¿Coincidís que las habilidades del futuro van a ser habilidades blandas? 100%. 100%. 100%. 100% digo, porque digo, de nuevo, o sea, esto que decías en este evento al que fuiste, si sabes dar muy buenas instrucciones, ¿cómo haces para dar buenas instrucciones? Necesitas ese contexto, necesitas conectar los puntos, necesitas entender muy bien, tener pensamiento crítico. Todo eso es lo que va a ayudarte a que justamente te potencies con la IA. Excelente. Entonces, desde el lado de nuevo, empresas es pensar muy bien, tener mucha claridad, entender qué necesita tu negocio, no salir a buscar seniors porque sí, sí, no, probablemente no. Tal cual. Apoyarte en personas que, o sea, digo, nosotros hacemos esto todos los días, entonces siempre digo, che, el consejo es gratis, así que tranqui, pregúntame, o sea, que te ayudamos a pensar esto. Y desde el lado del talento es justamente seguir desarrollando cada vez más esas habilidades, porque ese es el futuro. Excelente, excelente. Bueno, estamos juntos en ese proceso de educación porque nosotros coincidimos al 100%, así que nada, vamos a darle pelea. Ahí vamos, en esa cruzada. Bueno, Ro, muchísimas gracias por venirte hasta acá, por compartir todas estas experiencias. La verdad que nada, muy felices de estas instancias. Un placer. Así que... Un placer amplificar estos mensajes, así que gracias por la invitación. Espectacular, bueno, muchísimas gracias.